saldría la música aquí, ¿no? Yo me he puesto la auricular, no saldría la música, ¿verdad? No, Listo. nada va a salir. Voy a decir. No, está ya bien. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ahí te veo, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A medida que me ponen el ok, si escuchan bien, si estoy saliendo claro en la voz, así podamos ir enseguida en unos minutos iniciando lo que es esta 23 charlas ya de lo que es Docentes del Reino, y después voy a estar presentándome un poco. Así que muy buenas tardes a los que van ahí sumándose. Si me escuchan y si estamos saliendo bien, me ponen un ok o me lo hacen saber de alguna manera, con señas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los que ahí me están respondiendo. Desde Bariloche también están saludando. Muy bienvenidos a esta jornada que se ha destinado, como los miércoles anteriores, que se ha estado hablando sobre estas temáticas tan importantes que tienen que ver con la educación sexual integral desde muchas perspectivas, desde muchos aportes y grandes conceptos que nos han ido dejando la mayoría de los expositores, y que ha sido de verdad una gran inspiración. Bueno, desde Puerto Madryn también Sandra Maya se está sumando. Gracias ahí a los que me están poniendo que se escucha bien. Carlota también nos saluda. Bueno, muy buenas tardes. Desde Rosario nos está siguiendo. Aquí en Santiago, yo soy de Santiago del Estero, de paso les digo, tenemos un clima bastante templado, muy húmedo al momento, esperando las expectativas de lluvia. Pronosticaba como que, bueno, iban a ser en la madrugada, pero hasta el momento nada. Ahí desde Neuquén también nos están saludando. Muy bienvenido, Juan Alberto Linares se hace presente. Desde González Catán, Buenos Aires, también muy bienvenida. Dina Bustamante. Les decía que aquí en Santiago el calor se hace sentir en cualquier época del año en realidad. Podemos estar en julio y puede haber un calor de 35 y 37 grados, así que es demasiado natural para nosotros el calor continuo. Y ahora en este momento está templado. No sé si para la zona, según cada uno vive, hay atisbos de algún cambio climático que nos dé esa esperanza a los norteños de que va a llegar algo de fresco, de lluvia. Desde Córdoba también ahí nos saludan. Muy bien, desde Buenos Aires también se están sumando algunos. Gracias por por el comentario respecto a que se escucha bien. Desde Chubut, Trelew, bueno, muy bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se están incorporando. De paso decirles que a mi espalda, si ustedes ven el muro, ahí dice Radio Visión de Amor. Les explico porque nuestra jornada también hoy ha sido aquí, cerca del mediodía. Hemos tenido una entrevista con Gabriel Ballerini, que ha estado en la capacitación, en la jornada general de Docentes del Reino, que ha sido hace poco, los primeros días de octubre, que ha estado disertando y que también ha estado llevando adelante una ponencia. Y hoy lo hemos podido entrevistar. Él ha estado hablando sobre la familia y la nueva moralidad. Bueno, ha sido un día muy lindo también poder compartir con él. Muchos de los que también han pasado por Docentes del Reino, nosotros aquí en Santiago de alguna manera estamos siendo ese brazo extensivo. Bienvenido a la gente de Chaco ahí que se suma desde Villa Ángela. Les decía que somos un brazo extensivo porque de alguna manera aquí en Santiago del Estero para este año habíamos armado una agenda
de invitados, entre eso, bueno, Adrián, perdón, quien era el representante general, de poder visitarnos, poder venir también a acompañar en una exposición del libro. Bueno, habíamos organizado muchos, como creo todos ustedes, en cada provincia. Seguramente se han proyectado para este año hacer muchas actividades. Bueno, esta pandemia nos ha encontrado haciendo esto a través de los medios digitales, que la verdad es algo que lo estamos aprovechando en lo posible al máximo y usando la tecnología para poder llegar a más familias, a más hogares. Entonces, desde Santiago del Estero se están haciendo actividades a través de este programa que nosotros lo llevamos adelante, que se llama Perspectivas. Es una propuesta no solo de la iglesia, sino también tiene que ver con justamente expandir las temáticas vinculadas a la familia, vinculadas a la educación, a la sociedad, y todo esto, digamos, aunando en alguna manera lo que es asentar valores sobre la vida y la familia. Así que bueno, ahí desde Ushuaia también nos están saludando, desde Río Negro también, muy bienvenidos. Acá llueve en Corrientes, bueno, está llovinando en Corrientes, qué bueno, bueno. Sería bueno que un poco de eso llegue para acá también. Bueno, entonces, mi nombre es Andrés Martínez, me voy a ir presentando, estamos más o menos en hora, quiero respetar el horario también de muchos. Soy de aquí de Santiago del Estero, más precisamente de La Banda, y formo parte de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero. Adrián la semana pasada ha estado brindando una conferencia para matrimonios, y en los cuales nos ha hablado respecto a la importancia de la educación en valores en los hijos y el vínculo de los matrimonios como un diseño de parte de Dios, y ha sido una noche muy linda en donde hemos encontrado mucha riqueza de parte de Dios y nos ha traído mucha claridad. Así que el pastor Adrián, muchas gracias por también apoyarnos en esto que estamos haciendo, encuentros para matrimonios, para justamente fortalecer los vínculos de la familia, porque más que nunca creemos en la familia, creemos en el matrimonio, creemos en los hijos con valores sanos y perdurables sobre todas las cosas. Estamos también saliendo aquí, aprovechando estos medios que les decía, en Santiago del Estero, la radio Visión de Amor, a la cual pertenecemos. Estamos haciéndolo extensivo a través de un dial 106.1. También hay otra radio en el interior de la provincia que nos acompaña, y en La Banda, que están sumándose a estos vivos de manera que el mensaje pueda llegar. Así que, bueno, de esta manera comentarles también que, como muchos de los que están aquí, soy docente de nivel secundario, y en lo que hace a la actividad a lo laboral dentro del ministerio de la iglesia, formo parte de un acompañamiento junto a mis pastores, que son pastor Samuel, Esther, Nancy y Guillermo. Ellos son los pastores de nuestra iglesia, y estamos acompañando este ministerio justamente en diversas actividades con la juventud también, y en lo que hace a estos programas que estamos brindando como una alternativa y oportunidad para familias. Así que bueno, básicamente por ahí quiero presentarme. Después algunas otras cosas seguramente se irán agregando, lo que tiene que ver con lo personal, después los iremos charlando. He tenido la oportunidad el año pasado de escribir un libro que se ha titulado ESI, Educación Sexual Integral, que seguramente más adelante, terminada la charla, Adrián va a estar también distribuyéndolos para los que lo necesitan. Tiene un enfoque histórico, social, y también un enfoque sobre todo educativo. Así que aquellos que están interesados, sé que por ahí es complicado acceder hoy a los libros o salir del hogar, ir a una librería y conseguirlo. Lo vamos a hacer de esta manera digital para que cada uno tenga la oportunidad también de tenerlo. Bueno, en la propuesta de hoy, de esta tarde, para ir iniciando, ahí nos saludan desde Tucumán. Muchas gracias a los que se están sumando y acompañando en esta tarde, y a iniciar principalmente con esta temática que se ha propuesto y que tiene que ver con la responsabilidad del docente ante la nueva moralidad sexual. Es curioso, ¿no? Porque nosotros a esta altura y en este siglo en el cual estamos inmersos, hablar de responsabilidad pareciera ser todo un desafío.
plantear la responsabilidad como una forma o una virtud esencial para desempeñar nuestra labor como docentes, como catedráticos de cualquier nivel, o bien aquellos que están trabajando en las iglesias, en la educación cristiana, pareciera ser un desafío enorme. Enorme desde el punto de vista que la realidad educativa está en una transición constante, en una decadencia de contenidos y de aprendizaje, en una decadencia de una identidad sobre todas las cosas en cuanto a la formación vocacional de muchos alumnos, y esto lo hablo a nivel general, a nivel país. Quienes agarramos un currículum, quienes agarramos a veces programas institucionales, nos damos cuenta que de alguna manera hay una cierta decadencia en cuanto a lo vocacional y a lo formativo de los alumnos. Lo que más impregna y lo que mucho se nota es justamente la idea de ideología, esta idea central que de alguna forma, que de hecho la educación siempre ha estado atravesada por doctrinas, siempre, de una o de otra manera. El problema es que este tipo de ideología que de alguna forma está incursionando dentro de lo que es el sistema educativo es demasiado devastador, demasiado amenazante, sobre todo para la familia, sobre todo para los niños que están en formación y que de alguna manera está marcando el rumbo de una generación en donde la identidad es incierta, la autoestima de muchos chicos todavía no se logran afianzar y la vocación futura, terminado un nivel medio, por ejemplo, todavía sin un horizonte claro hacia dónde ir. Entonces nos encontramos ante una realidad educativa que estamos ante una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad. Yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta como iglesia, como docentes, como quienes trabajan y tienen a cargo la responsabilidad de llevar a cabo, en este caso, la educación como un instrumento trascendental en la generación presente. Estamos ante una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad y no solo es cultural como la hemos escuchado. Es una batalla en principio que tiene como proscenio el aula de las escuelas. Es en donde se desata generalmente toda una serie de conflictos, sobre todo en las aulas de las escuelas públicas y como consecuencia de una implacable imposición y violación de los derechos constitucionales. Y en segundo lugar, obviamente, ante esto, las escuelas privadas que son afectadas por la persecución generalizada de una tendencia ideológica perversa. Esa es la realidad. Ahora, a partir de esta realidad que es demasiado crítica, poco alentadora y que se ha esbozado en todas estas charlas que se han venido teniendo, y que nosotros lo detectamos en la práctica misma, quisiera tomar en principio tres bases esenciales para desarrollar esta tarde algunos conceptos en los que ustedes seguramente lo saben, lo conocen, lo han escuchado, pero cuando hablamos de responsabilidad hablamos de volver a repensar nuestra tarea. Hablamos de volver a reivindicar ciertos principios elementales que nos ayuden a nosotros a desafiar no el sistema cultural, sino desafiar un mundo espiritual. Cuando nosotros entendemos que somos una parte esencial en espíritu, vamos a entender que la batalla cultural será la consecuencia y no el objetivo primordial. El objetivo primordial que nosotros hoy tenemos es restablecer el orden divino, restablecer el diseño original natural, no necesariamente el diseño de Dios, sino el diseño natural. Hombre y mujer, Dios los creó. Y como consecuencia, los seres humanos vamos interactuando en estas diferencias anatómicas, fisiológicas, genéticas, y que es lo que ha mantenido a nuestra raza y ha hecho que perdure por largo tiempo. Tres bases importantes quisiera tomar. Por un lado, la realidad actual de la educación. En segundo lugar, hay la distorsión pedagógica. Y en tercer lugar, hablar un poco sobre las herramientas pedagógicas para que afiancemos el diseño original. Es decir, situarnos en el problema, reconocer ese problema como una distorsión, pero también vamos a brindarnos herramientas para ver qué podemos hacer. Es decir, no también brindar una solución a este problema. Hay un texto que ha sido muy usado y también ha sido muy bien fundamentado ante estos eventos que estamos viviendo en materia educativa, ideológica, que es el Salmos 11,
3 y he elegido la traducción Nueva Viviente que dice: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer el justo? Repito una vez más, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer el justo? Ahí podríamos poner nosotros qué puede hacer el docente cuando los fundamentos y los valores de un sistema educativo se están desmoronando. No podemos ignorar que ante esta realidad de la pandemia, el desmoronamiento ético, moral y cerebral de las personas se ha profundizado más en una crisis. El aumento de las redes digitales en el hogar, la ausencia de padres siendo presentes físicos pero ausentes en el control, ha hecho de que muchos de nuestros niños, adolescentes, púberes, generalmente se encuentren ante situaciones en donde no poder controlar, por ejemplo, una herramienta tecnológica e innovar en propagandas, en imágenes, en cuestiones que tienen que ver con su misma sexualidad, y ha provocado en ellos un nuevo despertar. Es decir, la tecnología estimula un nuevo despertar que pareciera ser que está muy alejado de la realidad de la enseñanza que nosotros a veces damos en forma presencial. Y lo peor que podemos hacer es negar esta realidad. O lo peor que podemos hacer muchas veces como docentes es negar que el chico está innovando en un área en donde necesita conocer la verdad. Necesita reconocer también cuáles son las causas y las consecuencias que tiene muchas veces de innovar en materia tecnológica y no saber hacerlo porque obviamente se encuentra con padres ausentes. Y esto nosotros no podemos entrar en discusión. No podemos entrar a veces a pelear con padres, con familias porque no se hacen cargo. Mire, nosotros estamos ante una realidad educativa en la que el docente tiene la máxima responsabilidad de reorientar, reeducar y reformar muchas de las cosas que los padres en el hogar no lo pueden hacer. Algunos por ignorancia, algunos porque no tienen el modelo de familia ideal, otros porque tienen necesidades demasiado profundas que hace que lleguen a la escuela no como un aparato armado, sino como algo desarmado. Ahora los encuentra este sistema educativo ideológico y termina por armarlos a su antojo. Ellos llegan desarmados y nosotros no aprovechamos la oportunidad para armarlos según lo que son, no lo que nosotros queremos. Porque lo que hace la ideología o las ideologías en torno al género es armar a su semejanza y a imagen lo que quiere que los chicos hablen, digan y operen. Nosotros no estamos llamados a adoctrinar en esa imposición. Estamos llamados a liberar, a restaurar y a rediseñar eso que Dios tiene preparado para su vida, que es un gran propósito. Entonces, cuando esto desaparece y se ve desmoronado, encontramos que la sociedad a sí misma también está desmoronada en muchos valores. Hay modelos múltiples de familia, hay sentimientos que determinan biológicamente la condición de ser varón y ser mujer, la violencia imperante, la sociedad multicultural. O sea, hay varios factores que están incidiendo para que nosotros digamos qué vamos a hacer como docentes. Esta es la realidad contextual de la educación, pero también hay una rebelión biológica al respecto. Hay una rebelión de tipo biológica. ¿Por qué digo esto? Porque la desacreditación por ser mujer y ser varón es una constante. Hay casos en que muchos chicos no se aceptan lo que son realmente. Y a veces no tiene que ver con una estima o no tiene que ver con su falta de identidad en sí mismo, sino porque hay una copia de la sociedad y de un sistema educativo que enseña un modelo más de ser varón y ser mujer. Es decir, esta múltiple identidad que se está enseñando nos desafía a nosotros a reconocer cuáles son, pero no solamente eso, sino también reivindicar la identidad de ser varón y ser mujer, porque esto está siendo desacreditado ya no por los ideólogos, por los filósofos, por los pensadores de todo este movimiento absurdo que hoy estamos viviendo, sino que también por ellos mismos. Ahora, ¿por qué ellos se desacreditan? ¿Por qué ellos no se sienten o no se aceptan como son? Porque hay una influencia que nace en el hogar y hay una desatención que en la escuela no la logramos completar. En el hogar hay una carencia, una ausencia, como hemos dicho, y esa necesidad que debería ser en alguna manera responsabilidad nuestra como docentes en el colegio, en la escuela o en el jardín,
no le estamos cubriendo. Tenemos muchísimo material, hay muchísima capacitación, hay muchísima formación, pero en la praxis es cuando muchas veces nosotros comenzamos a dejar el libre albedrío para que ellos decidan lo que quieren ser en el afán de decir no queremos imponer. Pero tenemos que tener mucho cuidado al respecto, porque además hay una desestabilidad emocional y mental de los chicos. Están atravesados por un desequilibrio emocional entre el poder y el hacer, entre lo que me dicen que tengo que hacer y lo que me niegan a hacer. Y fíjense que hay una estadística que hace poco se estaba dando dentro de lo que es el censo educativo aquí en Argentina, en que como docentes, no estoy hablando ya cristianos, no, en general como docentes, tenemos la tendencia justamente de ser, de enseñar o acumular demasiada enseñanza basadas en contenidos, pero muy poco en proyectos que puedan tocar las emociones y reconstruir emociones que están dañadas. Es decir, la escuela da demasiado contenido, demasiado material, sin llevar al conjunto de lo que sería entablar una relación, un diálogo, un acercamiento, y ahí es en donde nosotros tenemos que apuntar, porque una de las cosas, ya vamos a verlo, que hace este movimiento perverso en la educación es justamente trabajar en equipo, trabajar en conjunto con el alumno, escucharlo demasiado para reconocer sus debilidades y de esa manera adoctrinar las falencias o las ausencias que tienen. ¿Sí? Aquí más que una guerra cultural, hay una guerra de mentes, hay una guerra de espíritus, hay una guerra que se va a circunscribir en el seno de las palabras. Las palabras condicionan no solamente nuestra realidad, sino que también pueden determinar el futuro de ellos. Sabemos nosotros bíblicamente que las palabras tienen poder para dar vida o muerte. Y nos hemos olvidado que en la educación la enseñanza tiene poder para transformar o para destruir. Entonces, ahí el punto, esto de la naturalización psíquica, de la multisexualización que hoy existe, es un estilo más de vida, o se ha convertido en un estilo más de vida. La multisexualización, es decir, sentir algo que tal vez no soy, pero quiero ser. Ahora, como docentes cristianos y que aún inmersos en el sistema público o privado, a veces decimos, bueno, es lo que vos sientes, te dejo ser porque así está bien. No quiero entrometerme, ni quiero tampoco sentirme desafiado a modificar ese pensamiento. Ojo, no es lo mismo confrontar y llevar una ofensa que confrontar y traer una sanidad. Nosotros podemos confrontar y restaurar. El sistema educativo lo que hace, confronta, impone y configura una idea de ser varón o ser mujer a su antojo. Y son persistentes a lo largo del tiempo. Ahora, eso lleva a una deformación de los conceptos psíquicos, sexuales, del ser varón y ser mujer. Ahora, nosotros no estamos formando, estamos de alguna manera abriendo la brecha para que siga este sistema educativo actual deformando la estructura psíquica, emocional y biológica de muchos de nuestros niños y de esta generación. Hay una rebelión sociomediática o sociomediatizada, vamos a decir, porque fíjense, hay una autora y que es una persona que influencia demasiado en el ámbito del feminismo, como es María Femenías, y ella dice a esto, les quiero leer porque me parece a la vez interesante cómo ellos explícitamente organizan y nosotros a veces tendemos a escondernos demasiado entre palabras como para no dañar. Pero ahora fíjense la idea central de esta pensadora que dice, para promover nuevas identidades es necesario trabajar en los conflictos cooperativos que se van a ir formando constantemente en los grupos, en las aulas y en las reuniones sociales. Ella dice lo siguiente muy claramente, que para promover nuevas identidades es necesario trabajar en los conflictos. Lo que decía al inicio, muchos de nuestros alumnos llegan al colegio con demasiados conflictos. Ahora, nosotros no estamos tal vez atendiendo al conflicto. Estamos tal vez demasiado empeñados en poder marcar una tendencia conceptual, en cumplir con la currícula o imponer a la vez un mensaje cristocéntrico que no es malo, pero que también merece ser tratado de forma estratégica. ¿Qué detectan ellos? Justamente
la necesidad del conflicto. ¿Qué conflicto tiene el chico? Y a partir de ahí vamos a construir algo. Ahora, Jesús es muy parecido como si nosotros lo llevamos a la vida de Jesús. Jesús, cuando trataba con la gente, trataba primero con su conflicto. Cuando se acercaba a la mujer samaritana, por ejemplo, la escuchó, le preguntó. Y una vez que ella ha hablado y le ha puesto en evidencia su condición, Jesús pudo actuar de forma tal que ha transformado una vida que las cosas ocultas que tenía las tuvo que decir. Y Jesús las interpretó en el mundo espiritual y las profetizó delante de ella, diciéndole todo lo que era. Ahora fíjense, trató el conflicto, pero detrás de ese conflicto trajo la verdad. Y la verdad puede que ofenda, la verdad puede que incomode, puede que tenga persecución la verdad. Hoy el sistema educativo nos dice que todos quieren tener la verdad, pero muy pocos estamos dispuestos a veces a defender nuestra verdad. Entonces, los medios de comunicación apoyan esta idea de femenías al decir, por ejemplo, manipulando a través de los programas educativos, la liberación de los cuerpos y motivan la desnudez de los mismos. O sea, hoy hay sectores en nuestro país, y esto lo sabemos muy bien, en donde se encuentra mucho esta idea justamente de representar el cuerpo humano, sus partes privadas, exponiéndolo en público. Utilizan alumnos para poder sacar sus guardapolvos, sus uniformes, por ejemplo, y de esa manera exponer lo que son sin necesidad de ir a lo científico o a lo abstracto, a un libro o a un mapa, e identificar de ahí como tradicionalmente y sobre todo como científicamente corresponde. Entonces, esta manipulación constante está de alguna manera trayendo una nueva concepción de la sexualidad que no es nueva, que tiene sus décadas. Se han ido infiltrando, lo han ido haciendo de a poco, pero a la vez esto hoy tiene grandes consecuencias porque pareciera ser que nosotros desde la posición en donde queremos restablecer el orden divino, no sabemos de dónde agarrarnos, qué hacer, qué presentar, cómo enfrentar. Hoy las leyes nos imponen, hoy la sociedad nos conduce de alguna manera y hemos olvidado que somos autoridad donde estamos. La autoridad que tenemos no solamente es académica, sino también es espiritual. Ese es el plus que nosotros tenemos que el resto o el equipo general del sistema educativo no lo tiene. No lo tiene. Nosotros lo tenemos. Un niño o una niña que no logra afianzar sus sistemas de creencia a los 3 años, que es donde nosotros tenemos que apuntalar. Por eso es importante no solo el jardín, no solo la primaria, sino también en las iglesias, la conformación y el acompañamiento en la formación de los niños. No logra afianzar a los 3 años sus sistemas de creencia, es una pieza clave para poder ser manipulado o manipulada y es una pieza clave para una nueva reconfiguración moral en su sexualidad. O sea, si nosotros los dejamos caminar solos, si dejamos que este sistema educativo de alguna forma adoctrine sus mentes, modifique su moral, lo bueno y lo malo pierda el sentido y lo malo termine siendo lo bueno, es muy probable que tengamos mayor cantidad de embarazos prematuros, mayor cantidad de abortos detrás de todo esto, sea ley o no sea ley, porque al fin de cuentas esto sucede, es una realidad cruda, y nosotros habremos quedado de este lado con solamente el intento de hacer algo. Nosotros no podemos hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, esto es un trabajo que va a implicar una responsabilidad. Lo segundo que marcaba hace un momento era la distorsión pedagógica, y en esto quiero enfatizar y dejar por sentado algunas cuestiones importantes de la pedagogía justamente que está tan distorsionada, tan manipulada, tan suscrita a estas ideas que son macabras realmente y que de alguna forma están dañando la mente de los alumnos, de las alumnas y sobre todas las cosas de los niños, ¿no? La pedagogía de la pregunta. Esta es una estrategia que se utiliza demasiado. Ustedes fíjense en que en los libros del 2018 para acá que el Ministerio de Educación mandaba con respecto a la ESI, por ejemplo, la mayoría tiene juegos lúdicos, tiene obras de teatro, tiene preguntas disparadoras. Entonces se basa puntualmente en la pedagogía de la pregunta, se basa en que justamente se debe construir algo colectivamente.
Es importante, por ejemplo, para ellos que los niños puedan formar grupos de trabajo, equipos de trabajo, y comiencen a preguntarse y repreguntarse. Comiencen de alguna manera a explorar entre ellos a través de la pregunta. Obviamente siempre hay un mentor, siempre hay un mayor que los va a ir direccionando y justamente ahí está la clave. ¿Por dónde se los lleva? No es malo la sociabilización. El problema es los mentores de esa sociabilización. Ahora, no se deben bajar líneas, dicen ellos. Los ideólogos dicen no hay que bajar líneas a los niños. O sea, no hablemos de qué es el verdadero amor, por ejemplo. Hablemos, en principio, qué es amar para vos. ¿Cómo ama tu mamá? Y mostramos imágenes y vamos apoyando. Eso es lo que hacen. Ahora, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de mostrar qué es el verdadero amor. ¿Ven lo contrario? ¿Ven cómo dan múltiples opciones cuando nosotros sabemos que en Cristo y en Dios las cosas son en Él sí y sí para siempre? En Él se apoya la verdad, el camino y la vida. Para este mundo se apoya en alternativas de camino, en alternativas de verdades y tal vez no en alternativas de vida, o la vida o la muerte. Entonces fíjense cómo la pregunta puede desencadenar muchas veces confusiones profundas. Por eso los chicos no quieren una sola respuesta. Necesitan varias respuestas. Nosotros no vamos a anular la capacidad crítica, pero tenemos que apuntalar en alguna manera a una sola verdad y aprovechar esos momentos porque son únicos. Luego está la pedagogía de la deconstrucción para una plural construcción. O sea, vamos a deconstruir la universalidad de los valores de vida básicos, y vamos a reconstruir otros sobre esos. Vamos a dar una plural alternativa para que muchos puedan de alguna forma tener la opción y nadie se sienta excluido. Porque aquí el peligro es que alguien se sienta excluido. Jesús incluyó al pecador, que es peor que incluir a veces conductas y hábitos. Nosotros vamos a incluir a la persona, pero sí vamos a tener una posición firme respecto a las costumbres, a las palabras o a los hábitos de determinadas personas. La pedagogía de la pregunta alinea un tipo de persona, fíjense, y la pedagogía de la deconstrucción formatea una mentalidad de persona. Lo tercero, también dentro de esta distorsión pedagógica, está la pedagogía de las infancias. Fíjense que este año para el Día del Niño se ha llamado a la instancia de poder darle otro nombre, las infancias, porque busca democratizar conductas de alguna manera, roles y asignaciones subjetivas, la diversidad sexual, mover siempre fichas de aquí y de allá. Eso es lo que busca, lo que es las infancias, que ese niño varón, por ejemplo, que está compartiendo con otro varoncito, y si el otro tiene otro sentimiento, lo acepte como es, lo tenga en cuenta, lo tenga en consideración, que no lo vaya a excluir, porque también es una infancia más. Cuando la infancia no se trata de construir conceptos que tienen que ver a un nivel mental, sino se trata justamente de una inocencia y valorarla, respetarla, conducirla y darle todos sus derechos que merece. Eso es la infancia y de eso se trata también los tratados para los niños, ¿no? Luego está la pedagogía de la visibilización, es decir, vamos a visibilizar lo que está sucediendo. De pronto Juan le cuenta a la maestra que tiene un sentimiento por su compañero Pedro. La maestra, creo que bajo la responsabilidad ética en la cual está ella haciendo sus votos y su oficio y su vocación, debería tratarlo aparte y tratar de ayudar o convenir con la familia. Pero la visibilización nos dice no, vamos a hacerlo público. Aquí Juan no tiene un problema, Juan tiene un sentimiento nuevo, fíjense, y no es tan malo, le gusta Pedro. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Entonces estamos visibilizando conflictos existenciales de muchos y permitiendo como docentes que eso suceda. Tengamos cuidado que hay partes privadas, pero también hay sentimientos privados que tenemos que prestar mucha atención y trabajar ahí, antes que los agarre alguien que pueda hacer público sus cuestiones privadas. Luego tenemos la pedagogía de lo que es los multijuegos.
en las aulas, siempre hablando, promover el placer de jugar con el juguete que el infante desee, por ejemplo, y se sienta libre porque es su derecho hacerlo. Esto es algo terriblemente peligroso, perverso. Motivar a los niños a determinados juegos y que detrás de ese objeto sientan un placer, están despertando en ellos instintos sexuales que, por un lado, no solamente porque no están preparados, sino también están abriendo en sus mentes, trabajando en sus mentes, en una idea de mujer y en una idea de varón. Que a futuro eso después va a tener, obviamente, sus consecuencias en las relaciones cuando tengan que tener su pareja, su matrimonio. Porque están diciendo, esto es un objeto más. Aquí se trata de placer, de disfrutar, y después, como todo objeto, si se rompe, tíralo. Ven cómo esto de alguna manera está condicionando la enseñanza, la pedagogía, se ha entrometido, se ha encarnado. Tal vez sea una realidad que la conocemos, pero yo quería enfatizar porque a partir de esto tenemos una gran responsabilidad que ya vamos a ver de qué se trata. Y lo tercero que decía, hay herramientas pedagógicas que tenemos que utilizar, que están a nuestro alcance. Y como docentes, en este caso que somos de reino, como docentes que pertenecemos a una fe cristiana, tenemos que no reinventar, ni tampoco querer traer lo novedoso para combatir estas ideas. Tenemos lo primero que hacer en este sentido es trabajar conjuntamente bajo la dirección de Dios. Primeramente, buscar en Dios las herramientas que son propicias porque todos tenemos contextos diferentes. Todos tenemos alumnos distintos y el avance de esta ideología, fíjense que a pesar de que estamos en un mismo país, es distinto. En el norte hay menos afluencia, tal vez, como lo puede haber en el sur o en el centro del país. Pero no deja de ser algo alarmante. Es más, nosotros los del norte tenemos más posibilidad y estamos a tiempo de generar más recursos antes que nos llegue una avalancha de cosas. Y sobre todo esa tenemos que tomar este tiempo de pandemia en el que estamos, en que nosotros estamos ante una de las grandes posibilidades de preparar algo, de hacer algo. Sobre todo las cosas de ejecutar proyectos que cuando tengamos que volver a las presenciales, tengamos no solamente el conocimiento en la mente de lo que sabemos demasiado, sino en la práctica y empezar a desafiar a este sistema realmente como ellos nos están desafiando al punto de amedrentarnos y hacernos sentir que nuestros valores son obsoletos. Hay tres pilares fundamentales dentro de las herramientas pedagógicas que quiero dejarles para ustedes en esta tarde. Una es la necesidad de volver a una pedagogía expositiva. Una pedagogía expositiva. Ya voy a explicarles de qué se trata. Lo segundo, la reivindicación de una pedagogía de la verdad. Y lo tercero, la pedagogía articular. Ahora bien, cuando hablo de lo que es la pedagogía, en este caso expositiva, es aquel proceso de enseñanza y aprendizaje de tipo veraz y científico. Veraz y científico que tiene como propósito la presentación y aplicación de las teorías correspondientes a la disciplina o a la ciencia curricular a la cual cada uno enseña. Esto es un proceso expositivo, es preciso establecer la sustancia conceptual de los saberes. Es preciso, cuando uno habla de lo que es justamente la pedagogía expositiva, es reafianzar una vez más los saberes científicos tal como son. Evidentemente, los lineamientos de nación, los lineamientos educativos que hoy vienen son demasiado subjetivos, demasiado trastocados, demasiado ideologizados, como también esto ha entrado de alguna forma en la iglesia. Y se ha perdido la exposición de la verdad, se ha perdido la esencia de la verdad de las cosas. En lo biológico, cuando uno explica un tema de biología y hablar, por ejemplo, de la anatomía corporal, de pronto empieza a haber suspicacias, empiezan a haber provocaciones y no se dice la verdad. No se dice lo que es realmente. Entonces, como docentes, una de las cosas que tenemos que reivindicar y volver es la pedagogía expositiva. Es decir, nosotros enseñamos saberes. Y esos saberes tienen que provocar una transformación intelectual en el alumno para que después ellos tomen decisiones emocionales. Las pedagogías ideologizadas movilizan emociones y de alguna manera cambian las conductas.
mientras que la pedagogía que nosotros debemos practicar, que es la expositiva, va a movilizar el saber mental para que después ellos tengan la capacidad de decidir bien y tomar decisiones en sus conductas que los conduzca obviamente a una salud sexual responsable. No podemos estar en el momento de su caída. No vamos a estar cuando ellos erren por alguna decisión. No vamos a estar en el acto sexual desprotegido de algunos varones. Pero nosotros habremos dejado saberes, y esos saberes en la mente no se van a olvidar más. Por eso no seamos subjetivos. Creo que una de las falencias de la ideología de género es que por ser demasiado subjetivos no hay esencia, no hay base y eso se pierde. Por eso necesitan cambios constantes. Pero cuando nosotros dejamos saberes, verdades absolutas, como dice la misma Biblia, si desde niño nosotros les hablamos, las palabras que corresponden cuando sean grandes nunca se van a apartar. Ese es el desafío que tenemos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta pedagogía expositiva? Por un lado, la pedagogía expositiva debe tener una fuerte impronta de autoridad, no autoritarismo, autoridad. Es decir, tengo la autoridad del conocimiento que me he formado, pero tengo la autoridad espiritual para que esas dos herramientas combinen a la perfección. Y la cultura posmoderna que nos dice esto, no tendremos rey que nos gobierne, padre que nos discipline, maestro que nos instruya, ni verdad que nos acompañe. Nosotros no creemos en esto. Nosotros tenemos un rey, que es el Señor de señores. Esa es la autoridad y que gobierna en su creación, no en los sexos solamente, gobierna en su creación. Tenemos un padre que nos disciplina y que nos ama. La cultura posmoderna dice no queremos padres que nos disciplinen. Tenemos un maestro que nos instruya en la verdad que es la palabra de Dios revelada en la esencia de Cristo ahí. Esa es la palabra, esa es la verdad, esa es la maestría que tenemos. Mientras que la posmodernidad nos dice no queremos verdades, que no haya verdades que nos instruya porque eso nos puede comprometer en esto que queremos. Ahora bien, lo segundo, la pedagogía expositiva debe ser transformadora, no deconstructora. Repito una vez más, la pedagogía expositiva nos tiene que llevar a nosotros a hacer algo transformador, no destructor. De hecho, todo alumno tiene derecho a escuchar la verdad científica y no ser censurados con dobleces, con los contenidos y disfrutar de la amabilidad de la transmisión de la información por parte del docente. Hay muchos que de pronto quieren que se les diga las cosas muy suavemente, que no se les diga la verdad tan cruda, que no se les diga, vamos a decir, algo que dañe su susceptibilidad, que dañe su mente. Eso es lo que la ideología de género hace, dice lo que quieren escuchar. Nosotros, y como Jesús lo hizo en su momento, cuando vino en nombre del Padre y enfrentó a los fariseos, él mismo los enfrentó. Y de alguna manera les decía a los discípulos y les decía a los fariseos lo que no querían escuchar. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? No tuvo problemas en decir generación de víboras. No tuvo problemas en confrontar una cultura religiosa en el momento justo. Ahora nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque la cultura de la verdad transforma. Pero la cultura del engaño desestabiliza y destruye muchas mentes y muchos corazones. Ahora bien, lo tercero, la pedagogía de la expositiva debe fomentar la metanarración en la difusión de los saberes. Vamos a tratar siempre de hablar lo que es, lo conceptual. Vamos a tratar y luchar, así como seguramente muchos de los que están aquí cuando se han formado en los profesorados, en la universidad, en algún momento la currícula implicaba leer demasiado, muchos libros, Hoy la tecnología nos ha acortado y los currículos se han acortado, se han sintetizado, porque la idea es ir más rápido y no tan lentos. Bueno, nosotros aunque vayamos lentos, pero vamos a ir alineados a lo que es la verdad científica. Nosotros teniendo la verdad científica como el escudo máximo de una enseñanza transformadora, el sistema, las leyes absurdas que se han creado no nos van a poder sacar. No nos vamos a poder sacar porque la satisfacción máxima es que nosotros hablamos lo que es, lo que está comprobado
y lo que está científicamente establecido. Salmo 104 dice justamente, y Dios estableció una cosa y eso será por herencia para siempre. ¿Qué estableció Dios desde el inicio? Al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Eso estableció y sobre eso nosotros tenemos que trabajar. Ahora bien, hay algunos comentarios que también están, describiendo. Alguien ponía ahí, justo se me ha pasado, pero lo he logrado leer al pasar como un proyecto para presentar, que me parece una cuestión muy importante en cuanto a estos trabajos que luego vamos a estar compartiendo también con Adrián. Lo segundo que les decía de la verdad. Estábamos hablando de la pedagogía expositiva, de volver a ella. Ahora bien, la pedagogía de la verdad es aquella que obviamente la verdad corresponde con la realidad. En su raíz etimológica, la verdad implica no ocultar. Eso es la verdad, no ocultar. O sea, nosotros no podemos ocultar las verdades absolutas y tal vez para este sistema verdades relativas. Por lo tanto, indica lo que se ve, se expresa o se revela. De modo que la pedagogía de la verdad busca reconstruir de raíz lo deconstruido. Lo que socialmente se está deconstruyendo, nosotros de raíz vamos a volver a construir. Ahora, ¿tiene propósitos? Por supuesto que sí. ¿Esto en qué nos va a favorecer? Caminar en la verdad, defender la verdad y construir la verdad. Nos va a ayudar a nosotros a garantizar un carácter sólido y no temeroso. ¿Por qué? Esto lo hemos escuchado y tal vez han escuchado muchos que trabajan con docentes o que han capacitado, de los que están aquí, muchos expositores también. Siempre ha habido esta pregunta, ¿cómo hago para plantarme en un colegio público con mis verdades cuando tal vez las leyes están a mi alrededor? Vamos a decir, y que de alguna manera me están condicionando lo que hablo, lo que digo. ¿De qué manera me paro? ¿Qué postura tomo? Bueno, el problema no es tanto lo que las leyes puedan hacer porque nosotros defendemos nuestra verdad, sino que nosotros debemos garantizar nuestro carácter. Una de las responsabilidades de docentes que tenemos es fortalecer nuestro carácter. De saber que si nosotros hemos hablado lo que hemos hablado va a tener consecuencias, por supuesto que puede tener consecuencias, pero que esas consecuencias sean satisfactorias, no que sean bajo el manto del miedo, del temor o creer que todo nos persigue. Nosotros cuando estamos seguros en la roca que es Cristo, estamos seguros en el conocimiento que hemos adquirido, estamos seguros en las leyes que nos amparan, pero fíjense primero en Cristo, después todo lo demás será añadidura, será la consecuencia de justamente volver a reivindicar lo primero, la pedagogía expositiva. Si yo la reivindico, si yo la pongo de manifiesto, entonces voy a también poder practicar la pedagogía de la verdad. La verdad no atemoriza, la verdad conquista. La verdad conquista y no sabemos hasta qué punto puede llegar. No sabemos los límites de ella, pero sabemos que la verdad que Cristo trajo conquistó por 2000 años corazones de mucha gente. Por eso digo que conquista. Y este es el desafío que tenemos. La pedagogía de la verdad también nos va a ayudar a nosotros a reconstruir lo deconstruido, como decía, pero también debe diseñar espacios de certidumbre y de desarraigo de la incertidumbre. O sea, nosotros tenemos que procurar traer certidumbre en el aula, confianza absoluta en nuestros alumnos, confianza de saber que ellos cuando nos cuenten alguna intimidad en el área de su sexualidad, van a tener la certeza y la convicción también de que como docentes nosotros somos capaces de ayudar, de cooperar y no de imponer. Están cansados de la imposición, no solamente de conceptos, sino también de ideales, de formas. Cuando nosotros acompañamos y cuando nosotros nos movemos bajo la ley de la certidumbre, toda inestabilidad pedagógica, toda inestabilidad, en este caso que se pueda dar dentro del área de la sexualidad, va a quedar relegada. Y lo tercero que decía, tenemos la pedagogía expositiva, la pedagogía de la verdad, y la que propongo es la otra, la pedagogía articular. En cuanto a lo que tiene que ver con las herramientas que estamos hablando,
Se la puede definir así, de esta manera: es una herramienta pedagógica que supone una propuesta de fortalecimiento tripartita, ¿sí? La pedagogía expositiva nos ayuda a conducirnos bajo saberes científicos comprobables y exponerlos como son. La pedagogía de la verdad nos ayuda a asentar nuestro carácter y defender la verdad, pase lo que pase. Y la articular tiene que ver con fortalecer tres áreas fundamentales de la condición integral de la sexualidad, sobre todo humana, para desarrollar con veracidad e invariabilidad biológica nuestra condición. Estos pilares son la mente, que tiene que ver con las emociones, luego el alma, que tiene que ver con el pensamiento, y lo tercero, el espíritu, que tiene que ver con la realidad espiritual del ser varón y ser mujer. Repito una vez más, esta pedagogía articular nos ayuda a nosotros a enfocarnos en tres áreas de la persona: mente, alma y espíritu. La ideología se centra en la mente y en la conducta, en lo corporativo, pero no puede todavía trastocar el espíritu. Nosotros, como seres espirituales, como docentes del reino, tenemos esta verdad que nos ayuda a conquistar el área espiritual. El área espiritual es fundamental para promover nuevas formas de pensar y, de esa manera, nuevos modos de conducirse. Fíjense en Romanos 12 cuando decía: renovaos por medio de vuestro entendimiento. Ahora, para poder ser renovados, tenemos que nosotros primeramente fortalecer el espíritu de la identidad. El espíritu de la identidad del varón y de la mujer. Y a partir de ahí esos tres pilares nos van a ayudar a nosotros a elaborar una conjunción armoniosa entre lo que es la sexualidad verdadera y la sexualidad subordinada a este mundo de los ideales. Como concepto en sí mismo, esto es la pedagogía articular, pero tiene también sus propósitos, como toda pedagogía. Esto nos va a ayudar a nosotros a liberar al hombre y a la mujer de la naturaleza cautiva. Ustedes lo pueden buscar en Isaías 54:1. Cuán necesario es que se libere de la naturaleza cautiva. Hay muchos alumnos que están naturalmente cautivados por el mal, cautivados por, digamos, costumbres y hábitos que han ido incorporando de lo social, de lo tecnológico, de la familia, familias absolutamente rotas, familias desmembradas, modelos que se han hecho como si fuese genético en ellos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de liberar. Fíjense, la palabra liberar significa trabajar exhaustamente. En el hebreo tenía esa significación, o sea, trabajar exhaustamente para lograr el fin de traer libertad, por ejemplo, a un cautivo, a un criado, a lo que fuese. O sea, nosotros tenemos que construir y liberar espiritualmente. No es que vamos a hacer una escena cristiana dentro de las aulas públicas o privadas, pero sí en la intimidad. Sí, en la intimidad nuestra podemos liberar los nombres en el listado de cada uno de nuestros alumnos que sabemos que están pasando por momentos duros. Fíjense, en esto hago una pausa, voy a ir cerrando, pero me viene a la mente la historia de Balaam. Cuando Balaam dejó entrar a los mensajeros que venían a proponerle dinero a cambio de que él pudiera profetizar mal contra el pueblo de Dios, uno de los errores que Balaam comete en la tercera vez que vienen es permitir que estos mensajeros ingresen a su casa y él pasase la noche orando para ver qué era lo que Dios quería que se hiciese. Ahora, esto nos enseña algo a nosotros. Nuestra intimidad tiene que ser reconstruida no solo pedagógicamente, sino espiritualmente. Porque muchos de nosotros a veces tenemos todos los instrumentos y herramientas pedagógicas para hacer algo, pero no tiene impacto. Porque muchas veces tenemos las herramientas didácticas, pero pareciera que no tocamos nada. Porque hay una intimidad que también y una sexualidad espiritual nuestra que tiene que también ser librada. Si nosotros liberamos nuestra sexualidad, tendremos la capacidad también de libertades ajenas. Y no es que somos salvadores, ni somos superhéroes, es Dios a través de nosotros. Porque tiene que haber coherencia en la pedagogía. Siempre hablamos en la pedagogía de la coherencia entre lo que hacemos y lo que enseñamos.
o decimos. Así también en nuestra sexualidad. Era para decir entre paréntesis, somos docentes, no somos autoridades sueltas, sino que también tenemos la responsabilidad de un Balaam, de bendecir y no de dejarnos engañar o sobornar a cambio de un puesto, de una posición en una institución. Tenemos muchos docentes de influencia en ámbitos de poder educativo, pero que todavía no se les ha despertado. Y uno dice, che, pero estando ahí, tan arriba, no puedes tender una mano, no esperemos de ellos. Porque hasta que su sexualidad íntima no sea modificada, hasta que esa bendición por la cual nosotros hemos sido creados no renazca, no serán ellos los que nos abran camino. Será Dios, primeramente. Entonces, no nos preguntemos ni nos quedemos preguntando por qué no recibimos ayuda de determinadas personas que pudieran hacerlo. Es que muchos han negociado su sexualidad y por eso en nuestras actividades cotidianas a veces no vemos lo que queremos ver. Ahora, lo segundo es que esta pedagogía articular no solo libera al hombre y a la mujer de esta mente cautiva, sino que transforma los pensamientos distorsionados más allá de la teoría y las estrategias pedagógicas. Sí, más allá de la teoría y de la pedagogía puede haber una transformación. Para nosotros tiene que ser la pedagogía expositiva y la pedagogía de la verdad una excusa para transformar completamente el espíritu de los alumnos. Y lo tercero es que afianza el diseño original, biológico y psicológico del ser humano. En este sentido lo encontramos en Salmo 148, 6, en donde dice que Dios estableció una ley y esa ley no puede ser revocada. Estas herramientas pedagógicas para afianzar el diseño original necesitan del fortalecimiento y acompañamiento de lo que es la espiritualidad, un diseño y la convicción. Como docentes tenemos que diseñar algo, tenemos que hacer algo. Y esto queda a criterio tal vez de cada uno según se le vaya revelando. Pero un diseño implica una propuesta educativa en términos de programa, planificación. Ahora fíjense que en Éxodo capítulo 31, Dios le ha dado al hombre un espíritu, ustedes lo pueden leer, Éxodo 31, le ha dado un espíritu para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en artificios, en plata, en bronce, y todo eso le ha dado Dios al hombre para que pueda hacer. Es decir, todos los que estamos aquí en este lugar no necesitan tener una capacidad de lectoescritura, o ser escritores, o ser científicos. Tenemos nosotros un espíritu para inventar diseños. Los diseños son responsabilidades nuestras, no del Estado. El Estado hace su papel de proveer los recursos pedagógicos según a su antojo, modo y doctrina y gobierno de turno. Ahora nosotros tenemos la obligación, en este caso, de poder, en alguna manera, diseñar un plan de acción. Diseñar un plan de acción. Lo segundo que tenemos que hacer con este diseño es espiritualizarlo. Dejar de lado ya los prejuicios de ser cristiano y asumir la responsabilidad de espiritualizarlo. ¿Qué han hecho los ideólogos, los filósofos y pensadores de esta macabra ideología con lo que es el diseño curricular? Lo han ideologizado. Ahora nosotros decimos, no hablemos de espiritualidad, porque eso no entra en el sistema público. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ellos han ideologizado según y sin vergüenza y han destapado moralmente lo peor del ser humano. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a espiritualizar un diseño? Un diseño espiritualizado implica la forma en que respondemos a las amenazas que se presentan en el diseño original, establecido por Dios. Determinará esto cuál será el futuro de las generaciones presentes y futuras, profesores, maestros, quienes estén acompañando esta charla. Es decir, que necesitamos nosotros elaborar un diseño, pero también poder darle una didáctica espiritual. Imposible es que no vengan tropiezos, esto lo sabemos. Es imposible. Lucas 17:1 dice que es imposible que cuando queramos espiritualizar nuestro diseño curricular no vayan a venir ataques, amenazas, persecuciones o imposible. Tenemos que ser conscientes. La Biblia nos dice, esta acción, sobre todas las cosas,
que abraza la información, pero que desecha la formación. Esa es la generación de alumnos que tenemos. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad? Esta generación abraza la información, la digitalización, la ideologización, los estilos de vida y desecha totalmente la formación. No quiere ser formada. No está dispuesta a ser formada. Ahora nosotros tenemos que abrazar la formación integral y desechar toda ideologización e información, porque la información siempre es relativa según la fuente. Nosotros tenemos la fuente de vida que es Dios. El educador debe fortalecer su identidad. Juan 7:37. Entonces, la convicción que nosotros tenemos en esta tarde es amplia. Profesores, docentes, maestros, encargados de clases bíblicas, es amplia, pero a la vez hay una responsabilidad segura que tenemos. Tenemos la convicción de tener tener que tener cuidado en nuestro corazón, de la naturaleza caída que tenemos, de los deseos pecaminosos que nos rodean, de la honestidad y la deshonestidad. Es decir, hay una gran gama de responsabilidades que tenemos. Nuestra tarea para concluir entonces es esta: que sea conocida en la tierra tu camino, dice Salmos 67:2. Nosotros tenemos que hacer conocer más que nunca la bandera de la victoria, la bandera de la verdad, que es Jesucristo. Eso dice Salmos, justamente 67:2, que sea conocida en la tierra tu camino. Vamos a llevarlo nosotros o personificarlo un poco a nuestra vocación. Que sea conocida en mi aula, que tú eres el camino, el gran desafío. Segundo, haced célebres en los pueblos sus obras. Hoy el mundo hace célebre la homosexualidad, la bisexualidad, hace célebre el casamiento igualitario, hace célebre la multisexualidad, hace célebre conceptos absurdos para nuestras vidas. Pero ahora fíjense lo que dice Isaías 12:4 y 5. Haced célebres a los pueblos la verdadera obra. Tenemos que anunciar la verdadera obra como nunca antes. Vamos a celebrar que somos hombres y mujeres. Vamos a celebrar que la única forma de procreación natural, perdurable, sana y responsable es entre un hombre y una mujer, y entre estos dos formarán un hijo. No hay otra forma genética que pueda hacerlo, a pesar de las manipulaciones que hoy puede haber científicamente. Tercero, que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Hoy los chicos conocen una diversidad de dioses, verdades y formas marxistas de vidas que se han ido incorporando en la cultura. Pero nosotros tenemos que hacer saber que solo hay un Dios, y esto lo dice Primera de Reyes 8:60, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, y esta es nuestra esperanza, que a pesar de que esto pueda llevarnos a nosotros por un camino de desesperanza, nosotros sabemos que en Cristo la tierra será llena de su conocimiento. Y en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene por delante? Vayamos a Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, llevar todo nuestro conocimiento y formación a la obediencia a Cristo. Y lo tercero, ejecutar sin temor todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. El desafío es grande, la responsabilidad que tenemos es tremenda, pero es el tiempo, el mejor tiempo y la mejor oportunidad que tenemos. Esta es la generación que nosotros nos toca ser la luz más visible que otras generaciones de atrás. Esta es la temporada, si se quiere, para los docentes que realmente entienden que son de un reino y que pertenecen a un reino. Y ese reino es celestial, incorruptible, inamovible y que se basa en la imagen de su creación entre un hombre y una mujer. Así los creó Dios, y esa tiene que ser nuestra proclamación, nuestra defensa de vida en el aula, en la familia, y no nos vamos a cansar de decirlo, aunque los derechos nos quieran avasallar y silenciar. Podrán silenciar un aula, podrán silenciar un sistema curricular, lo que nunca van a silenciar es el espíritu que gobierna las mentes, y ese es Cristo. Profesores, docentes, muchas gracias por este momento.
Espero haya podido ser de utilidad, sobre todas las cosas de aportar a lo que muchos han conocido y saben, han escuchado. Muchos oradores han estado estos meses aportando mucho conocimiento y la verdad que ha sido muy bueno. Al momento tal vez mucho no hemos escuchado, después lo hemos tomado el tiempo. Por otro lado, Adrián cuenta con un material que se ha escrito sobre esto, que es un proyecto, una propuesta. Ahí les comparto también, ahí está ahí tengo la página para la cual si alguno necesita algún material se los puedo acercar de forma digital. En cuanto al PowerPoint de lo que hoy se ha hablado, también hay un PowerPoint preparado, se los puedo estar enviando, ustedes lo pueden adecuar. Y también en la propuesta educativa lo pueden adecuar según el contexto, también según el nivel que enseñen, porque por ahí puede ser de utilidad o más que nada una orientación. A lo mejor no sean los mismos temas que se estén necesitando en tu ciudad, en tu lugar o en tu escuela, pero por lo menos habrá, digamos, una idea de cómo podemos seguir trabajando, aportando. Les quiero dejar este desafío: nunca dejemos de diseñar. Nunca dejemos de diseñar. La posmodernidad nos exige cambios permanentes. Si bien vamos a seguir esos cambios al modo de que nosotros podamos seguir defendiendo la verdad, pero nunca dejemos de diseñar. Vamos a animarnos a diseñar, a hacer. Y en ese sentido vamos a ver la mano de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, me voy despidiendo de esta manera. No hablé con cómo era la parte del cierre, pero que Dios les bendiga y los fortalezca a todos grandemente. Gracias por escuchar, por bancarse esta horita ahí del otro lado, y creemos que va a ser también de gran inspiración, como aquellos que también han estado siguiendo por la radio, que nos acompañaban. Aquí había una pregunta que había pasado justo: ¿qué piensas de la ESI, de la educación sexual integral, que abarca a las colectividades LGBT? ¿Se podría tener otra opción para presentar en Nación? Por supuesto que sí. Los proyectos, los currículos, como he dicho, están direccionados en esas ideales, en esas formas de promover estas conductas. Ahora, que nosotros podemos presentar otra forma de, digamos, plasmar en una hoja, en un proyecto, por supuesto que sí. Ahora sabemos y no somos ignorantes de que no nos van a escuchar. Pero lo que no pueden hacer es que en el aula nosotros lo evidenciamos. Y de que hagamos proyectos transversales, de que preparemos, o sea, si desde lo micro nosotros vamos preparando y decimos, bueno, queremos llegar a Nación, vamos a empezar por las aulas, vamos a empezar por los recreos, vamos a empezar por las conversaciones de los chicos. Y eso va a hablar mucho más a veces de estos movimientos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Aquí más o menos voy viendo algunos comentarios de algunos. Estas tres pedagogías que he mencionado están en un escrito que Adrián se los va a hacer llegar. No se preocupen, pueden ampliarlo, agregarle cosas, discutir con él y decir, bueno, esto no me parece, esto me parece. No es mi verdad la que va a prevalecer, es lo que Dios me ha hablado y es lo que comparto con ustedes y que les pueda ser de mucha bendición. Bueno, muchísimas gracias a todos y que el Señor les esté bendiciendo en este día.